Apreciados estudiantes, esta vez vamos a analizar los medios de prueba y también las medidas cautelares y de protección. En cuanto a los medios de prueba, tenemos que son utilizados en la investigación preprocesal y procesal penal, con el objeto de llegar a la verdad histórica de los hechos. Esto es, cómo se produjeron, qué objetos o instrumentos se utilizó para la ejecución del delito, qué personas participaron de este hecho, el lugar donde se llevó a cabo tanto la preparación como la consumación del delito, entre otros antecedentes para la exitosa investigación. A través de los medios de prueba se pueden introducir o incorporar la prueba legalmente actuada, prueba también que sirve de fundamento para la resolución correspondiente. Dentro de los medios de prueba establecidos en nuestro Código Integral Penal tenemos el documento, el testimonio y la pericia. El documento es un objeto material en el que es físico y tiene diversos tipos de información. Es importante también hacer hincapié de que fue utilizado después del testimonio. Cuando la información se relaciona con el delito que se investiga, se le agrega al proceso. Caso contrario, esta no se hará uso de dicha información. El procesado no puede ser obligado a que reconozca ningún documento ni tampoco las firmas. Sin embargo, se puede aceptar el reconocimiento voluntario. En caso de que el documento forme parte de otro proceso, se obtiene una copia certificada para agregarlo de nuevo. Pero de ser necesario, estas copias se dejan en el proceso y se agregan en el proceso original. Pero una vez que ya esta se devolverá a los documentos que se tomaron en el actual proceso. En el caso de que es necesario, también podemos revisar lo relativo al testimonio. Por medio del testimonio es posible que se conozca la declaración del procesado, de la víctima y de las personas que procesaron el hecho, que de alguna forma tienen conocimiento de algunas circunstancias en que se dio la infracción. Entre las otras reglas más destacadas que se pueden considerar respecto al testimonio es que éste se valora en base a toda la declaración y en relación con las demás pruebas que se presenten. Así también se puede recalcar también que el juzgador pueda recibir testimonios anticipados de personas que no puedan asistir a la audiencia de juicio, ya sea por enfermedad o cualquier otro motivo que puedan no asistir. También en caso de los informantes, también los agentes de gobierno, también la forma legal dispone que no se puede llamar el cónyuge, pareja o parientes del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, a excepciones de los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, sexual y de género. En este caso, se puede aceptar la declaración voluntaria. Eso sí, la declaración voluntaria. Nuestro Código Orgánico Integral Penal da posibilidad a los niños y adolescentes para declarar sin juramento y en presencia de representantes o curadores. De igual forma, también puede declararse testimonio escrito, y si no sabe escribir, puede ser con el auxilio de un intérprete o una persona que ya lo entienda a la persona que declara. También se puede rendir testimonio a través de videoconferencias a disposición del juez, claro. También es indispensable para los que gocen de fuero. También la declaración no debe concurrir también estas cosas de fuero personalmente.
El declarante informa sobre su identificación. Esto es conocido como los generales de ley, salvo el caso del testigo protegido, informante, agente encubierto o personas en riesgo. El testimonio se lo rinde bajo juramento y si al momento de que declaren son penas de perjurio, los sujetos procesales pueden realizar preguntas u objetarlas y el juzgado resuelve para que el declarante responda o no la pregunta. También no se puede formular preguntas autoincriminatorias, engañosas, capciosas o impertinentes. No se puede hacer preguntas subjetivas, sin embargo, también puede hacerse preguntas de manera de cointerrogatorio. Los testimonios de terceros están obligados a rendir su testimonio, puede ser convocados a declarar también las veces que el juzgador lo estime conveniente. También, sin embargo, no se recibirá las declaraciones de personas depositarias de un secreto en razón de su profesión u oficio, cuando la declaración versa sobre la materia de secreto. Las niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores tienen derechos a comparecer ante el juzgador en forma adecuada a la situación o desarrollo evolutivo. Para esto se utilizarán circuitos cerrados de televisión, videoconferencias o similares por una sola vez. Esta grabación se incorporará como prueba en la audiencia de juicio. El testimonio de la persona procesada, en cambio, sirve como medio de defensa. Esta es voluntaria y sin juramento, y si el procesado rinde su versión no está obligado a declarar sobre asuntos que lo involucren penalmente, ni se lo pueda obligar a rendir su versión. Cuando el procesado rinde su versión, no puede obligarse, como anteriormente, como si fuera una voluntad. En todo momento el procesado tiene derecho a contar con un defensor público o privado. Si el procesado se declara autor de la infracción, el fiscal no se libera de practicar actos procesales de prueba tendientes a demostrar la existencia de la infracción y la responsabilidad del procesado. En cuanto al testimonio de la víctima, esta puede solicitar que el juez rendir su testimonio sin confrontar al procesado, ya sea por videoconferencia, cámara o cualquier otro medio que se pueda cumplir con esta finalidad. El juzgador puede disponer medidas especiales para facilitar el testimonio de la víctima y adolescente, adultos mayores. En cuanto a la pericia, el perito es el experto de determinada materia. Debe de estar acreditado por el Consejo de la Judicatura. El desempeño de su función es obligatoria. El perito no puede ser recusado. Su informe tendrá que tener mucha validez en cuanto a los motivos que habilitan su experticia. Este informe pericial debe indicar el lugar y la fecha del peritaje, identificación del perito, descripción y estado de la persona u objeto peritado, técnica utilizada, fundamentación científica, conclusiones y su firma. Además, es necesario de que éste sea validado por el perito. La pericia debe de comparecer a juicio y sustentar su informe. Si no hay perito en una área determinada, se contará con alguien que tenga experticia para el desarrollo de esto. En caso de mala práctica profesional, el fiscal solicita una terna de profesionales con la especialidad correspondiente, de acuerdo al organismo rector de la materia. Y cuando intervengan peritos internacionales, sus informes deben ser incorporados como prueba de testimonio anticipados, resultados mediante videoconferencia.
También, como último punto, están las medidas cautelares y de protección. Estas tenemos que, por lo general, en la mayoría de los casos, quienes cometen infracción tienden a evadir la acción de la justicia, no solo por enfrentarse a la pena por su responsabilidad penal, sino además por omitir el pago de las indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por la infracción. Lo que significa que si el juez penal competente dicta sentencia condenatoria, ésta no podrá ejecutarse si el responsable está prófugo o asimismo si el condenado, una vez iniciado el proceso en su contra, mañosamente disminuye su patrimonio, no será posible el pago de daños y perjuicios al ofendido, en el que por estas medidas tienen como finalidad además garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y reparación integral, y evitar que se destruya la práctica de las pruebas, que desaparezca elementos de convicción y garantizar la reparación integral de las víctimas. Las medidas cautelares y de protección podrán estas, en caso de contravenciones, el juzgador resolverá en cuanto al motivo de las medidas cautelares. También, en cuanto a esto de las medidas cautelares, no es más que como pedir como una rebaja para la prisión. En cuanto a prisión preventiva hablamos, por supuesto, como una medidas no agravantes. Al decir al cometer el delito y aceptar el delito, esta viene a ser como una medida en beneficio al procesado. También se aplicarán únicamente estas medidas en caso de contravenciones, y el juzgador resolverá de manera motivada en la audiencia oral, pública y contradictoria, de ser el caso, que se considera las solicitudes de sustitución, suspensión y revocatoria de la medida u ofrecimiento de la caución que se formule al respecto. Estas deben cumplirse en forma inmediata, y después de haber sido ordenadas, se notificará a los sujetos procesales de conformidad a lo previsto en el Código. Ahora también tenemos como finalidad la medida de cautelares y de protección, como anteriormente sustituida, revisada, revocada o suspendidas, como ustedes lo pueden comprobar de acuerdo al artículo 521 del COIP. En cuanto a estas medidas, tenemos que tener un concepto, una idea principal, en las que pueden decidirse que existen medidas cautelares en el proceso penal, viene dada por la combinación de dos factores. Por un lado, todo proceso con las debidas garantías se desarrolla siguiendo una norma de procedimiento, por lo que tiene una duración temporal, y por otra, la actitud de la persona a la que afecta el proceso, que sí es culpable, o así se siente su tendencia natural, que lo llevará a realizar los actos que dificulten o impidan en el proceso que cumpla con su fin. Bueno, estimados estudiantes, al tener alguna duda, estoy encantada de escucharlos. Cualquier inquietud sobre el tema, les pido que me hagan saber. Muchas gracias, señores estudiantes. Hasta ahí nada más. Gracias.